Bien, buenas noches. Estamos dando inicio a nuestro Masterclass Learning Analytics, aplicaciones de la analítica para las organizaciones. Quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que están conectadas el día de hoy. Mi nombre es Milena Díaz, soy asesora comercial del Instituto para la Calidad. Y bueno, a continuación quiero presentarles nuestra organización. El Instituto para la Calidad es una unidad de la Universidad Católica que está dedicada a lo que es la formación continua, capacitaciones in-house y consultoría. Nuestra propuesta permite integrar temas de procesos, calidad, proyectos, desarrollo organizacional y temas afines. Trabajamos con la modalidad presencial y actualmente con la modalidad online, promoviendo el aprendizaje autónomo y la construcción cooperativa del conocimiento. Contamos con el respaldo de una certificación en ISO 9001 y la acreditación de IACEP que asegura la formación por competencias. Quiero dar la bienvenida al especialista, el profesor Andrés Paredes Chávez. Él es ingeniero estadístico por la Universidad Nacional de Ingeniería, es un MBA candidate por la Escuela de Negocios de SAN, especialización en People Analytics por Wharton School and Human Capital Institute. Es un profesional con 8 años de experiencia en recursos humanos y 6 años desarrollando proyectos de analítica de personas para diversas organizaciones. Además es docente en People Analytics y subgerente de People Analytics en el Banco de Crédito del Perú. Eh, Quiero dar la bienvenida en este caso a nuestro expositor, que en breve iniciará su exposición. Solo quería hacerles dos recomendaciones. Es que mantengan sus micrófonos apagados, por favor, durante la presentación. Y también mencionarles de que vamos a tener un espacio al finalizar la exposición en donde vamos a poder hacer las preguntas correspondientes tanto por el chat como la opción también tendría la opción de tener los micrófonos abiertos en ese momento. Bien, dejo de compartir, profesor Andrés, e iniciamos con la exposición. Sí. Buenas noches a todos. ¿Me confirman si me pueden escuchar bien? Sí, perfecto. Profesor. Ok, genial, genial. A ver, bueno, en primer lugar, gracias por estar presentes en este espacio donde vamos a compartir un poco más sobre lo que es Learning Analytics. Como sabemos, igual en este mundo donde ya todo es videoconferencia, en caso tenga problemas de conexión, como algunas veces puede pasar, les pediría nomás que me esperen tranquilamente. Algunas veces puede pasar. Y finalmente, como comenta Milena, que las preguntas vayamos viéndolas hasta el final. Igual entiendo, el chat está abierto, lo van a poder compartir para que no se pierda y al final vamos a poder absolver algunas dudas. Muy bien, ya me presentaron. Pues igual me gustaría resaltar de que todo este tiempo he visto el tema de People Analytics, toda mi carrera, y de hecho el Learning Analytics es un componente, ¿no?, de lo que es más grande, de lo que es People Analytics. Hoy vamos a ver casos de aplicación, ¿no? Sin embargo, igual vamos a dar una breve introducción de lo que es Learning Analytics. Bien, lo primero, bueno, ¿qué es Learning Analytics? Según una definición que se dio en la primera conferencia internacional de Learning Analytics en el 2011, básicamente lo resumen de, es la medida, recolección, análisis y reporte de los datos que producen los individuos y sus contextos de aprendizaje, ¿no? Con el objeto de mejorar nuestra comprensión sobre los aprendizajes y los entornos donde estos ocurren. El fondo es mejorar la comprensión, entender mejor cómo es el proceso de aprendizaje, qué factores intervienen en ellos, ¿no? Y de hecho vamos a poder ver en los casos de que existen un montón de factores que afectan el tema de aprendizaje. Tradicionalmente hemos estado midiendo, si es que alguno de ustedes conoce la metodología de Kirkpatrick, ¿no? Hemos estado midiendo constantemente lo que es el proceso de aprendizaje. Sin embargo, llegamos a un punto en el que las métricas tradicionales llegan hasta cierto alcance. Y hay que ver luego cómo poder identificar
el impacto que genero con alguna medida o con alguna acción de aprendizaje. ¿Ok? Esto es Learning Analytics en resumen. Solo para utilizar un poquito más, normalmente las métricas, ¿no? Que hemos estado viendo, por ejemplo, en este caso, bien sencillo, ¿no? El desempeño académico puede tener relación con la asistencia, ¿no? Algunas veces el que el docente no sea muy bueno puede llevar a la deserción de un estudiante, ya que la asistencia pueda ir cayendo. En un momento analicé eso y efectivamente hay cursos, hablamos de cursos que son módulos largos, donde sí puede haber una tendencia a la deserción. Sin embargo, esta relación que vemos aquí son solo dos variables. Normalmente las correlaciones cuando ustedes realizan no significan causalidad. Una correlación no es causalidad, simplemente es la relación entre dos variables. Entonces, para poder identificar efectivamente cuál es el motivo de un desempeño académico alto, bajo, o de una asistencia o una inasistencia alta, hablamos de la deserción, en verdad intervienen muchos más factores. Y es aquí el punto donde interviene ya el Learning Analytics, que es entender a profundidad con un diagnóstico profundo qué es lo que pasa en este entorno. Como vemos, puede afectar el compromiso, el desempeño del docente, conductas en redes sociales, los intereses, ¿no? del mismo estudiante, datos demográficos, etc. Pueden existir un sinfín de variables que, de hecho, como vamos a ver más adelante, se aterrizan primero en un modelo conceptual. Muy bien. Y solo para terminar esta pequeña introducción, ¿qué tipos de análisis existen dentro de Learning Analytics? Vamos a poder ver de que hay una gama de análisis que se pueden hacer dentro de operacional, básicamente los datos crudos que tenemos, el descriptivo, qué está pasando en la realidad. Sin embargo, a partir del diagnóstico es donde se empieza a hablar de lo que es Learning Analytics, ¿no? Entender a profundidad la causa, la raíz de cierto problema, de cierto contexto, ¿no? Y es en este punto donde empezamos a diagnosticar y a hablar de Learning Analytics. Luego tenemos un nivel predictivo, al cual todos aspiramos llegar, sin embargo, no siempre se llega a ese punto. Y por último, el nivel prescriptivo, que básicamente es dar la receta anticipada ante un evento que pueda suceder. Y esto se puede aplicar muy bien en temas de aprendizaje, porque sabemos de que en ciertos contextos de aprendizaje son sesiones, ¿no? Son periodos largos de tiempo en el cual sí se puede sugerir acciones para mejorar el desempeño, para reducir la deserción, para entender más a fondo cómo aprenden los estudiantes y darle las mejores técnicas de aprendizaje, ¿no? O los mejores recursos también. Entonces, de hecho, el prescriptivo acá es muy interesante. Sin embargo, de nuevo, es porque tenemos un contexto de tiempo largo en el cual se puede analizar la información. Muy bien. Y bueno, ¿qué temas también se pueden abordar en Learning Analytics? Una serie de temas que podemos identificar. Por ejemplo, comprender las dinámicas de aprendizaje en un Learning Management System, ¿no? Lo que casi todos tienen, en empresas, ¿no? O en instituciones educativas. Comprender cómo aprende la gente, los estudiantes, ese es el objetivo. Dos, identificar los factores de un posible bajo nivel de desempeño docente. Podemos identificar qué pasa con el docente. No tiene muchas capacitaciones, tiene muchos alumnos, tiene mucha carga pedagógica. Hay factores que se pueden identificar. Pronosticar la tasa de deserción, impactar en la retención, obviamente. Eso también se puede identificar de nuevo a lo largo del tiempo. Otro ejemplo también es entregar una educación mejor adaptada a las necesidades de los estudiantes. Lo que les comentaba, ¿no? Es posible desde nuestra parte identificar el estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y además con qué medios interactúa, con lo cual me puedo anticipar a un nuevo participante, a un nuevo estudiante para poder darle la ruta de aprendizaje más adecuada, ¿no? Entonces son ciertos temas que se pueden hacer con Learning Analytics y ahorita vamos a entrar a casos ya más especializados con un, digamos, con un abordaje mucho más amplio, ¿no? Estos son conceptos iniciales, conceptos básicos, y que efectivamente, digamos, en este curso de especialización de Learning Analytics que ofrece el Instituto para la Calidad de la Católica es donde se abordan esos temas, ¿no? Y de hecho también hay un trabajo que puede integrar todo este aprendizaje. Muy bien, aplicaciones. No se olviden, por favor, dejar cualquier comentario, pregunta en el chat o en todo caso hacerlas al final. Muy bien.
Aplicaciones de Learning Analytics, y en esto es lo que nos vamos a concentrar. El primer caso que venimos a ver, y con el cual normalmente empiezan las empresas o las organizaciones o las instituciones educativas a consolidar el tema de Learning Analytics, que es el tema de gobierno de información, en este contexto, para aprendizaje. El problema que está por detrás es sencillo. Se cuenta con información, existe información. Sin embargo, está dispersa, no hay un módulo donde se concentre toda la información, ¿no? Existen diversos actores. Existe información, sí, eso no lo vamos a negar. El tema es que no está bien estructurada. Entonces, para ese problema, vamos a dar una solución de gobierno de información, ¿no? Y de hecho, la pregunta que se hace normalmente es, ¿cómo podríamos construir una base sólida de información para el despliegue continuo, en este caso de People Analytics, con foco en aprendizaje? Qué sencillo es Learning Analytics, ¿no? Entonces, ese es lo básico que tenemos que hacer, tener un gobierno de información adecuado. De hecho, si ustedes ven frameworks de donde se explica lo que es Learning Analytics, el primer punto básico para hacer esto es contar con data centralizada y de calidad. Eso es un tema muy importante. Y de hecho, este caso se centró en hacer ese tema. ¿Cómo se abordan este tipo de casos, ¿no? De gobierno de información? Lo primero es entender efectivamente la necesidad de la institución, de la organización, sobre aprendizaje, ¿no? De hecho, nosotros hemos diseñado un modelo para la gestión de información en aprendizaje, y en el cual cada parte que pueden ver en la lámina denominamos dominios, dominios de información, en el cual vamos a poder ver agrupadamente qué información se cuenta en aprendizaje. Por ejemplo, el perfil del colaborador, del estudiante, de la persona, es una variable, bueno, es un dominio con un sinfín de variables, ¿no? Edad, sexo, estado civil, género, ¿no? Que podrían impactar en tu proceso de aprendizaje. De hecho, cabe resaltar que en mi perfil también puede estar la ubicación, el acceso a Internet, hoy por hoy, ¿no? La calidad de Internet que tienes puede estar como una variable más en el perfil del colaborador. ¿Ok? Eso viene del colaborador o del estudiante. Y luego, ¿qué tenemos dentro de todo este paquete de aprendizaje? Normalmente tenemos un dominio que nosotros denominamos cursos, un dominio de información. ¿Por qué? Y esto es lo que muchos le llaman lo que es la malla de aprendizaje, la malla de cursos que tenemos, ¿no? Porque en esta malla vamos a poder detallar todos los cursos que tenemos con sus características, ¿no? En este caso, la mayoría es totalmente virtual, ¿no? El docente, cuántos módulos tiene, cuántas horas se dictan, todas las características de los cursos. Y luego vamos a pasar a recolectar toda la información que se generan en estos cursos. Por ejemplo, la asistencia, muy importante, la satisfacción, aquí ya hablamos del nivel 1 de Kirkpatrick, las notas de nivel 2 de Kirkpatrick, y las interacciones. Este tema de interacciones, de hecho, hoy por hoy ya es usado. Hace 5 años puedo decir de que este tema no se veía en aprendizaje, pero es todo lo que se rescata a través de los Learning Management System, ¿no? Hoy por hoy podemos saber en qué horario se conecta el estudiante, cuántas veces descarga un recurso, cuántas veces vuelve a ver un video, ¿no? Entonces, podemos tener toda esta serie de interacciones. Y de hecho, lo vamos a ver utilizado en el siguiente caso. Ahorita estamos solo armando la base, armando la estructura que nos va a permitir hacer Learning Analytics, pero de hecho este es uno de los pasos más importantes. También contamos con un modo de información que denominamos participación. ¿Por qué? Porque pueden existir talleres, cursos bien cortos que no recoges ni satisfacción, ni notas, ¿no? Ni interacciones, pero sí te gustaría recoger solo asistencia. Entonces esos pasan directamente a la participación. O hay talleres en cual ni siquiera ves digamos, la asistencia, sino de frente las notas. Entonces, este modo de información consolida toda la participación de nuestra población, sea organización o sea estudiantes. Y finalmente, también recopilamos lo que es el nivel 3 de Kirkpatrick, que es el comportamiento, ¿no? Esto es, de hecho, uno de los temas más importantes que debería haber digamos, una gerencia de aprendizaje, porque si finalmente todo lo que se enseña se traduce en el comportamiento efectivo de la persona que llevó la acción de aprendizaje. Entonces, este es uno de los módulos más importantes. Entonces, a partir de este modelo, este mapa inicial, es como aterrizamos siempre
este tema de gobierno de información. Lo siguiente que hacemos y que se hace en este tipo de casos es poder contar con maestros de información, nosotros lo denominamos de esa forma, que pueda permitir consolidar en una sola base toda la información que se tenga, ¿no? Por ejemplo, acá hacemos un ejemplo bien sencillo que es el dominio de cursos, donde, por ejemplo, al curso le damos un identificador, un ID, un nombre, en este caso del programa que consolida un curso, el ID, nombre de curso, la metodología, el docente, clasificación y horas, por ejemplo. Resaltamos horas porque de hecho es uno de los temas más importantes para poder calcular finalmente cuántas horas impartimos de aprendizaje. Esto se complementa normalmente con los despliegues, porque tú puedes tener un curso diseñado y desplegarlo 2, 3, 5 veces al año. Entonces tienes que llevar un registro de cuántas veces despliegas y más aún a qué público lo despliegas, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se forman esos maestros. Y si me preguntan, oye, esto es complejo, necesito un programa de base de datos, ¿cómo se consolida? En verdad no. Esto se puede hacer tranquilamente en el Excel. El tema es tener un Excel bien estructurado, pero sí ciertas variaciones, cierta lógica, quién sabe, una macro por ahí que te pueda consolidar todo esto y validar los registros, muy importante, pero la idea es que puedes hacerlo esto en Excel. Puedes hacerlo de manera sencilla y consolidar toda esa información. Lo mismo con los demás dominios. Para que finalmente, en este tipo de casos, todo eso te lleve a contar con un dashboard, en este caso de aprendizaje, donde se pueda resumir mes a mes, año a año, por curso, por docente, por estudiante, toda la información que podemos tener. De hecho, en este caso, que nosotros hicimos un gobierno de información, va a depender mucho de la empresa, porque no todos, digamos, ya están familiarizados con un Power BI, con un Tableau, con un Click, que son unas herramientas de visualización, pero tienen el Excel, y el Excel aún sigue siendo potente. El Excel tiene un complemento del Power Pivot, en el cual es como un gestor de base de datos, donde consolidas toda la información y luego con tablas dinámicas, con gráficos dinámicos puedes explotar la información, pero de manera más centralizada y mucho más potente. Entonces, no hay restricciones ahorita. Puedes hacer de Excel un gobierno de información. Y de hecho en el Power BI sería como que el siguiente paso donde ya a nivel visual es mucho mejor el Power BI, ¿no? Entonces, ese es el primer caso donde, como vemos, y muy importante, tener sólidas bases en el tema de gobierno de información. Muy importante porque de aquí despliega todo. De aquí podemos hacer Learning Analytics con toda la información que se recolecta. Muy bien. El caso 2 que les vengo a traer ya es un poco más orientado al análisis. Ya vimos la parte de gobierno de información muy importante. El caso, ¿cuál fue? Que no se contaba con una evidencia de impacto generado por un programa de liderazgo. De hecho, cuando llegué a ver este proyecto hemos gastado millones y millones de soles para capacitar todo. Sí, a ver, unos minutos, unos segundos, por favor. A ver, ya volví. ¿Me pueden escuchar? ¿Me confirman? Sí, profesor, ahora sí lo escuchamos. Muy bien, como les comenté la semana pasada, así que aquí estoy. Voy a conectarme a otra red para tener más estabilidad. Dame un segundo, por favor. Listo, ya me encuentro conectado. Muy bien, entonces seguimos. El segundo caso que justo nos quedamos en este punto es analizar el impacto de un programa de liderazgo, ¿no? De hecho, como les comentaba, acá se contaba con un programa donde ya se invirtió miles, quién sabe, millones de soles en capacitar a un pool grande de líderes. Pero ¿qué pasó?
que hicieron toda esta inversión, sin embargo no tuvieron indicadores de respaldo para poder definir, oye, este programa me está impactando de manera efectiva en mis indicadores de líderes. O puede ser en mis ventas, porque normalmente el líder en un contexto de negocio, a través de una buena capacitación, puede tener una mejor gestión de equipo y llevar a tener mejores ventas. Ese fue el problema. ¿Cuál fue la pregunta? Que los que pasaron el programa de liderazgo tuvieron alguna mejora en sus indicadores de gestión y ventas. Esa fue la pregunta, ¿no? Entonces, a partir de ello, empezamos a analizar el tema. Lo primero, de nuevo, como les sigo mostrando por segunda vez, es que definimos el modelo de impacto de líder. Este fue lo primero que se tiene que hacer siempre, ¿no? Definir un modelo conceptual. Cuando hablamos de modelo es poner en papel todas las variables que pueden impactar. Muy bien. Entonces, en este punto definimos que todos nuestros actores son los siguientes. En principio tenemos el programa de liderazgo, donde tenemos la participación, la satisfacción, las notas de los líderes, y se puede demostrar de que este programa tiene un impacto sobre el líder. Es decir, el líder demuestra las conductas observables que ha tenido una mejora. Perfecto. Sin embargo, ¿cómo sé que este líder puede traducir estas conductas obtenidas en sus indicadores de gestión? Entonces, un primer análisis que se hizo en este punto, una primera fase fue revisar si es que los que pasaron el programa de liderazgo han tenido algún impacto sobre sus indicadores de gestión. En este caso, uno de los 3 indicadores que se evaluó fue clima laboral. El segundo fue una bitácora de registros de información. Vamos a pasar a detallar un poco más. Y el tercero fue una encuesta de adecuación del perfil de los nuevos ingresos. Muy bien. Y la segunda fase consistió, disculpen, de poder evaluar si el programa de liderazgo impacta directamente en las ventas, un indicador de desempeño de los colaboradores, del equipo en general. Entonces, esto fue un poco más allá. Acá no había gobierno de información porque la data ya existía y existían la cantidad de líderes que pasaron por el curso, los resultados de esos indicadores, los resultados de ventas. La data existía. Entonces, no se centró en hacer un gobierno de información. Sin embargo, se pasó allá a analizar la información. En este caso, ¿cómo analizamos? Es un tipo de diagnóstico que hacemos acá. Algunas consideraciones para tener todos presente y poder seguir con la presentación es, por ejemplo, la unidad de medida en la participación de los líderes, tanto individual como por unidades. Es decir, yo como identifico que hay un impacto o no, es si es que el líder ha pasado por el programa de liderazgo. Si no ha pasado, es como mi grupo control, ¿no? Él no ha pasado y no debe tener ningún impacto. En cambio, los que sí pasaron deben tener una modificación, mejora o mantenerse en algunos indicadores. Muy bien. Lo segundo es que el programa en este caso, por ejemplo, constó de 5 cursos. Por ejemplo, lo enseñamos a líder selección, gestión de equipos, desempeño, compensaciones, gestión laboral. Y por último, los indicadores a utilizar, de nuevo, clima laboral, una bitácora de consulta sobre la gestión laboral, es decir, los líderes podrían consultar constantemente sobre temas de gestión laboral, vacaciones, subsidios, licencias, ¿no? Y resultados de la encuesta de adecuación al perfil que se realizan, que normalmente los líderes realizan con sus nuevos ingresos de su equipo. Muy bien. El análisis arrojó los siguientes resultados, ¿no? De hecho, vimos que existió una alta relación con clima laboral, es decir, aquellos líderes que pasaban el programa tenían una mejora en el clima laboral, en ciertas preguntas, efectivamente, no en todo el clima, ¿no? Que estaban muy relacionados a la gestión como líder. Entonces, perfecto, acá vemos una relación, ¿no? Nosotros normalmente concluimos en este punto que es un impacto, ¿no? Ah, digamos, tiene cierta relación, pero no es que sea solo por esa variable, porque puede ser también, y es muy importante analizar el contexto, que en ese momento hayan habido otros impactos, otros despliegues que también pudieran afectar. Sin embargo, en este caso, pudimos determinar que existe cierta relación con el programa. ¿Qué pasó con la bitácora de consultas? Que esto, como les comentaba, era el número de consultas que hacen los jefes a una unidad que centraliza las consultas sobre gestión laboral. Y lo único que vimos acá fue que más bien, en vez de bajar el indicador, empezó a aumentar. Entonces, este análisis dio pie a poder reformularte, ¿no? Este curso está siendo bien orientado, está cumpliendo su objetivo,
¿no? De hecho, este tipo de análisis te puede llevar a ese tipo de retos, ¿no? A que diseñe el programa. Porque antes no lo ve, sin data no lo va a poder ver. En cambio, ahorita yo estoy dando digamos, un diagnóstico, una evidencia de que no está teniendo defecto. Y por último, la relación con la adecuación del perfil. En este caso, sí fue positivo porque aquellos que llevaron el programa de liderazgo tuvieron un incremento sobre aquellos que no llevaron el programa de liderazgo. Entonces, aquellos que les enseñábamos cómo seleccionar mejor a las personas, tenían una mejor satisfacción respecto a la adecuación del perfil de sus nuevos colaboradores. Perfecto, esto fue un análisis inicial. Y el segundo análisis, que fue ya directo al tema de ventas, fácil, de que muchos ya quisieran ver finalmente, porque es ese que nos trae retorno. Y efectivamente aquí, bueno, nosotros analizamos en 3 grupos. Un grupo de análisis que pasaron por el programa, un grupo control, que aquellos líderes que aún no pasan el programa, y otro grupo control, en este caso fue bien particular, porque existían unidades en las cuales hubo una transición de líder. Entonces, este líder no ha sido estable y tuvo 2 o 3 líderes en todo el horizonte de tiempo que analizamos. ¿Por qué hacemos esto? Para poder tener un control y decir, oye, mi incremento en ventas no se debe directamente a que haya pasado por el programa, porque pueden existir otros factores externos, como el mismo negocio, el mismo contexto, que pueden hacer elevar las ventas, ¿no? Por ejemplo, 10, 9%. Entonces, existe un pequeño porcentaje que se asocia directamente al programa de aprendizaje, ¿no? Y de hecho, si quieren seguir analizando este tema, pueden pasar a calcular el ROI. ¿Cuánto fue el retorno? ¿Cuántas ventas? ¿Cuánto es la renta de esas ventas sobre todo lo que gasto en esos líderes? Para poder identificar efectivamente cuál es el retorno sobre la inversión. Muy bien. Y de hecho el modelo terminó de construirse, pudimos indicar de que los impactos con los indicadores sí contribuían, el programa de liderazgo sí contribuyó a los indicadores y además el programa de liderazgo también contribuyó a mejorar las ventas, ¿no? De ciertas agencias en este caso. Y perfecto. Así pudimos determinar, diagnosticar efectivamente, y de hecho este tipo de análisis, de hecho yo hice 2 veces, porque fue un despliegue inicial, luego siguieron pasando líderes y quisimos volver a revisarlo, ¿no? En ambos casos se dieron conductas muy similares. Pero de nuevo, eso da pie a dar un mayor sustento a por qué un programa de liderazgo es tan importante, ¿no? Porque tú puedes hacer de la nada, porque de hecho hay una sensación, ¿no? De que necesitan mejorar el liderazgo, pero con esto puedes mostrarlo con data, que efectivamente el mejorar el liderazgo puede impactarte en indicadores y en ventas, ¿no? Directamente. Muy bien, y el tercer caso que les vengo a traer es el desempeño de ejecutivos de ventas en entidades financieras, ¿no? En general. Acá el problema que tuvimos fue que hubo una reducción de la fuente interna de capital humano de personas, ¿no? De colaboradores que pasan a ser ejecutivos de ventas. Introduciendo esto, nuestra cantera interna de personas que iban a ser funcionarios o ejecutivos de ventas estaba reduciéndose, lo cual me empezaba a obligar a traer gente de la calle, de fuera de la organización. Como sabemos, siempre puede haber esta duda, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Alguien interno o alguien externo? ¿No? Entonces, ese fue el punto de partida. Y de hecho, esto vino como un pedido de un gerente de aprendizaje, donde tuvo esa duda, tal cual, directamente. Yo quiero saber si es que el interno tiene mejor desempeño futuro versus un externo. Ok, partimos de eso, ¿no? Y de nuevo, la pregunta, como la traducí, fue, ¿cuáles fueron sus funcionarios de ventas que tienen mejor desempeño? ¿Los reclutados de manera interna o externa? Perfecto. Y la idea inicial fue esa, procedencia y resultados. Sin embargo, si yo solo veo estas 2 variables, como vimos al inicio, ¿no? Una correlación podrá ser algo concluyente, me podrá ayudar. Puede ser que la correlación exista, pero en verdad no tiene sentido. Entonces, yo le dije al gerente de aprendizaje en ese momento, permíteme hacer un modelo más complejo que contribuya a dar una mejor conclusión. ¿Y en qué modelo terminamos? En un modelo similar a este. De nuevo, a esto yo le llamo mapa conceptual. Y de hecho me sirve muchísimo en cualquier proyecto de Learning Analytics para poder aterrizar con el usuario final, con el gerente, ¿no? Con el vicepresidente para aterrizar finalmente cómo vamos a analizar esta problemática. Aquí podemos ver que el perfil va a tener dentro de la variable de procedencia, pero también va a tener
el género, el estado civil, el sexo, el género, la edad, ¿no? Los resultados comerciales, ¿no? Pero en el medio y alrededor tenemos, por ejemplo, el contexto de el aprendizaje tal cual, porque el aprendizaje también puede impactar en tu desempeño, las condiciones de aprendizaje, en qué horarios lo has hecho, qué docente, ¿no? El jefe también te puede impactar en los resultados, porque solo analizo mi procedencia con resultados. Si sé que resultados también vienen como un impacto de jefe. El mercado mismo, ¿qué pasa si en ese momento hubo un desastre natural y se cayeron las ventas? No puedo analizar ese tiempo. O hubo el tema de la pandemia. Ese tiempo tengo que aislarlo o ver la forma cómo suavizarlo, cómo poder utilizarlo. Y las condiciones de trabajo. No es igual un ejecutivo de ventas que está en el centro financiero de Lima a un ejecutivo de ventas que puede estar en una provincia alejada, ¿no? Porque pueden ser contextos muy distintos, quién sabe. Entonces, ante eso hay que tener un modelo más completo. Y de hecho, este modelo, ¿en qué decantó a nivel de data? Pues lo siguiente. Yo pude obtener variables de perfil de entrada como el tema demográfico directamente, los estudios y experiencia previa que tenían, los resultados del puesto anterior en caso sean internos, ¿no? Que la mayoría eran internos. Del programa formativo que extraje, lo primero que fue son la interacción en el informativo. Todo este formativo se llevaba en un Learning Management System, así que toda su interacción de los estudiantes los podía obtener. Perfecto. Lo siguiente fue los resultados del formativo. Lo que hablábamos de nivel 1, 2 y 3 de Kirkpatrick, ¿no? Luego en resultados comerciales, nosotros hablamos de cumplimiento de planillas, ¿no? Un cumplimiento de ventas. Y finalmente, como variable similar al líder, tomamos lo que es el clima laboral, ¿no? Muy bien. Sobre este estudio, el que me importaba directamente era la relación entre el perfil de entrada y el cumplimiento. Pero como pueden ver, yo puedo generar muchas más relaciones intermedias para poder identificar cuál es el impacto de cada una de ellas. Ahora, de hecho, este modelo sí fue más complejo y a nivel estadístico podemos hablar de Advanced Analytics, ¿no? Porque también fue complejo a nivel estadístico. Y de nuevo, a modo ilustrativo, ¿qué tipos de técnicas estadísticas hemos utilizado en este tipo de modelos que es más complejo? Es, por ejemplo, una regresión lineal múltiple que es mucho más sencillo de realizar, árboles de regresión que también se utilizan en contextos de aprendizaje, variación cruzada para poder validar los árboles de regresión y un tema mucho más complejo que era ecuaciones estructurales. Esa es una técnica mucho más compleja que es de hecho más difícil de realizar, pero ¿cuál es la intención de hacer más de uno? Porque ustedes me pueden decir, oye, pero con regresión múltiple ya queda, o con árbol de regresión. Sí, pero la intención normalmente de un análisis, digamos, de este tamaño, de este calibre, es que podamos utilizar más de un modelo que nos permita competir entre esos modelos, ¿no? Y decir, oye, efectivamente la regresión es mucho más potente, o efectivamente la variación cruzada es mucho más potente, ¿no? En este caso particular, yo me quedé con la variación cruzada que me predijo o tiene un mejor ajuste de modelo con la realidad, y con esa variación me quedé. Finalmente, ¿cuál fue la conclusión? Todas las relaciones que hicimos, con las que nos quedamos fue con la relación 6 y con la relación 4. Ahí, ¿cómo se explica esa relación? De hecho, modificando un poco los datos, es la relación 4. Se identificó que el perfil que tiene mejor desempeño es aquel que está entre cierto rango de edad, viene de cierta universidad y tiene experiencia previa en ventas. Perfecto. Y la relación 6 me evidenció de que aquellos que tienen mejores resultados en nivel 2 y 3 de aprendizaje, o sea, notas y aplicación de la conducta, tienen mejor desempeño. Y esto obviamente al gerente de aprendizaje también le gustó, ¿no? Porque efectivamente el formativo está siendo útil para predecir desempeño, que genial, ¿no? Entonces, a partir de esto, de hecho, hubieron una serie de conclusiones, ¿no? Oye, que efectivamente, no importa cómo vengas, del exterior o interno, importa más el esfuerzo que le das a tu formativo. Y que eso finalmente entra al cumplimiento de ventas, ¿no? De hecho, un tema que yo siempre tenía en la cabeza era, no, una persona puede venir sin nada de conocimientos, esforzarse un montón en su formativo, aprender todo y tener un buen desempeño. Ok, hay una relación ahí. O puede ser una persona que ya venga con un conocimiento experto en todo y que el formativo lo pase ligero, pero de igual forma tenga un buen cumplimiento, ¿no? Entonces,
son temas que puedes ir cuestionándote a manera de investigación y poder ir resolviéndolos haciendo estos análisis, ¿no? Paso a paso, detalle a detalle. Muy bien, entonces, de hecho, este fue uno de los análisis en Learning Analytics, porque estamos hablando de data de aprendizaje en un contexto más organizacional, efectivamente, ¿no? Donde pude hacer, digamos, análisis un poco más avanzados, ¿no? De hecho, la mayoría de los análisis que hago en temas de Learning Analytics hoy por hoy están muy alineados al tema aún de gobierno de información y visualización, porque eso es lo que hoy por hoy piden las empresas, ¿no? Y de hecho, esa es parte de las conclusiones. Quiero acabar con esas dos conclusiones para pasar a la ronda de preguntas. La primera conclusión es que en la actualidad, efectivamente, el estadio actual es que la mayoría de organizaciones está aún concentrándose en gobierno de información. Y eso está bueno, porque estamos sentando las bases y de hecho se está viendo en varias empresas de que, oye, quiero ordenar mi data, quiero ordenar mi data. Sea si es una organización de recursos humanos, ordenar mi data de recursos humanos que está dentro del aprendizaje, o focalizarme solo en aprendizaje, porque sé que el aprendizaje para mi gestión, para mis proyectos es muy, muy importante, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, puedo hacer un ejemplo con los consumo masivo, ¿no? Que el tema de aprendizaje es muy potente porque tienen que, a toda la planta, tienen que capacitarla arduamente. Pues obviamente esta parte es muy, muy importante, ¿no? Entonces, de hecho, ellos pueden pensar más en un gobierno de información inicialmente. Y la segunda conclusión que les vengo a traer es ya muy referida a todo este contexto de Learning Analytics, ¿no? De las decisiones que tomamos. En el pasado han sido temas de intuición, ideas, suposiciones, que en muchos de los casos han sido buenas y han sido alineadas con la realidad. Pero hoy por hoy, a partir de toda esta data que hemos estado viendo en los casos, podemos aprovechar mejor la data, trabajar con, digamos, con data directamente, hablamos de People y Learning Analytics, ¿no? De hecho, esto es muy importante, como pueden ver, analizar cierta data me puedo cuestionar y decirle a que desarrolle un curso, tu curso no está impactando en el indicador y esa persona puede efectivamente rediseñar su curso, reorientarlo, ¿no? O finalmente decirme también que es válido, mira, el curso está destinado a este otro tema. Y si efectivamente no buscamos impactar el indicador, porque también pasa ese punto. Y solo como reflexión, el Data Analytics no es único. No es que venga con la data, procese y te diga esto es lo que pasa, nada más. Aquí hay un componente muy fuerte de componente intuitivo. Todavía la suposición, la intuición, las ideas sigue siendo vigente actualmente. Me ha pasado casos en los cuales yo procesaba data y encontraba ciertas relaciones sin saber aún el contexto completo, ojo, y lo que hacía era concluir con una data. Sin embargo, de hecho, para eso están las sesiones de generación de insights, donde con un gerente de aprendizaje rebotaba las ideas, ¿no? Oye, efectivamente me está pasando esto, pero el gerente me decía, no, eso no tiene sentido. Van a encontrar muchas veces eso en los análisis que hagan, ¿no? Entonces, la idea es ser flexible y estar siempre de la mano del componente intuitivo, de este experto en aprendizaje, de este experto en educación, para que nos diga si la data que estamos mostrando tiene sentido y aporta al negocio, ¿no? Y de hecho, eso nos ayuda a tomar mejores decisiones, decisiones más informadas y liderar organizaciones más exitosas, ¿no? Muy bien, esas son las conclusiones. Y pasamos al tema de preguntas. No sé si hasta el momento, y ahí me puedes ayudar por favor, Milena, con las preguntas para pasar esa ronda. Sí, el chat se encuentra abierto, profesor, si tuviera alguna consulta o también si desean, pueden Participar con el micro. poner el micrófono, claro, si tuviesen alguna consulta. Igual tenemos una última diapositiva mientras se animan los Ok. participantes, en donde podemos, no sé si usted me puede ayudar, profesor, en proyectarla. Sí, estoy Esta proyectando. última diapositiva hace referencia al programa de Learning Analytics que está promoviendo el Instituto para la Calidad, cuyo inicio es este 27 de julio. Eh, Está próximo a iniciar y bueno, a todos los participantes de hecho, se les compartirá el detalle de este programa para que puedan revisarlo y bueno, si se animan a participar,
Están ahí también los datos de contacto, en donde se les invitaría también todo el tema del financiamiento que le ofrecemos. Profesor, no sé si podemos ahondar un poco en los módulos que toca este programa, ¿no? Sí, Ok. sí, sí, efectivamente. Ujú. De hecho, chicos, yo estoy en la parte cuarta, en el cuarto módulo de este programa internacional, diseñando el proyecto de solución de Data Analytics, ¿no? Donde podemos integrar todo lo que se aprende de manera teórica y práctica en los módulos previos para poder tener un proyecto, digamos, que se pueda ya exponer. De hecho, el programa está orientado a dar fundamentos iniciales de lo que es Data Analytics, marcos conceptuales, ahí abordamos el tema de ética, muy importante en el tema de análisis de información, ¿no? Los siguientes estrategias de medición, aquí ya entramos un poco más al tema de los indicadores, ¿no? Cómo medir, cómo, digamos, medir el tema de Data Analytics, ¿no? El tercero está orientado al desarrollo de procesos analíticos y en este punto, muy importante también, y que fácil muchos esperan, es el hecho de contar con una herramienta que les permita hacer estos procesos analíticos. Hoy por hoy, Power BI, Tableau, Click también, tienen módulos no solo de visualización, sino de analítica. Entonces ya directamente en un Power BI, en un Tableau, de manera sencilla pueden hacer regresiones, correlaciones, árboles, inclusive clustering de información, y que obviamente nos facilita muchos temas, ¿no? Y en esta parte, en este tercer módulo, es donde se desarrolla eso. Y como les comentaba, el cuarto módulo busca integrar los tres anteriores y plasmarlos con data generada, ¿no? Para estos casos, un contexto real de aprendizaje, ¿no? Y de hecho, como sabemos, y de hecho la data está orientada a ese punto también, es que el participante pueda indagar, pueda entrar más en detalle de la data, pueda explorar, introducirse, ¿no? Y poder generar, digamos, un proyecto, digamos, una solución, ¿no? En el contexto de aprendizaje. Esos son los cuatro módulos, y de hecho también personalmente los invito a participar del programa, ¿no? Esta es la segunda edición, de hecho la primera estuvo muy buena con participantes de otros países, y eso también va a ser lo rico, ¿no? Este es un programa internacional donde no solo están personas de Perú, sino de otros países, es abierto, y de hecho eso permite tener también realidades distintas, ¿no? Y ojo, un punto muy importante, es para organizaciones y también para el mundo educativo, el mundo de instituciones educativas. Ambos comparten muchos temas, no solo que el mundo educativo, la teoría de aprendizaje puede estar un poquito más sólida, un poquito más a profundizarse, sin embargo, ambos comparten todo ese tema de Learning Analytics, ¿no? Y de invitaciones para ambos. Eso es, Mirena. Ujú. Muy bien. Bien. Eh, sí. Eh, bueno, quiero agradecer en todo caso la participación de cada uno de ustedes y dar nuevamente el agradecimiento al profesor Andrés. Estamos próximos a nuevamente, les recalco, a iniciar el programa. Estamos siendo innovadores tocando este tema aquí a nivel nacional y las inscripciones estarían abiertas. Vamos a compartirles el detalle y bueno, será hasta una próxima oportunidad. No sé, profesor, si usted quiere cerrar con algo, Sí, con un nada, comentario. muchas Ujú. gracias más bien por su atención. Este tema de Analytics es muy interesante. Aquellos que están metidos en aprendizaje van a poder sacar mucho provecho de este programa. Se enseñan técnicas, digamos, de visualización muy buenas. Y nada, los invito y hasta una próxima ocasión. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Hasta luego. Listo. Muchas gracias a todos.